Las cofradías tienen varias connotaciones y además las cofradías, no solo el nombre, sino la misma realidad, son antiquísimas. Es probablemente de las agrupaciones cristianas las que tienen una existencia más larga, en un lugar o en otros. Entre nosotros tienen la duración que vosotros conocéis y hay momentos culminantes. En la historia de las cofradías se entiende por ellas agrupación de personas movidas por la piedad cristiana, también por la caridad cristiana. Seguramente estas dos perspectivas de piedad popular y de servicio caritativo y social identifican lo que son las cofradías, lo que sois vosotros, lo que queremos ser. Es bueno que las dos realidades vayan unidas. A propósito de Marta y María, Santa Teresa de Jesús decía que las dos hermanas deben ir juntas, no separadas, para poder alojar, hospedar adecuadamente al Señor. También algo se puede decir de las cofradías en este sentido. Hay varios núcleos en torno a los cuales las cofradías han ido creándose, desarrollándose, afianzándose y prestando los servicios. De ordinario, las cofradías aparecen como complementación de las celebraciones litúrgicas. Los misterios, pensemos, de la muerte y resurrección del Señor, transcurren en los templos con la celebración litúrgica y después las cofradías expansionan, desarrollan lo que en las celebraciones litúrgicas ha tenido lugar, saliendo por las calles y por las plazas. Ahí me parece que es importante el que veamos lo que las cofradías son, siempre en forma de complementariedad con lo que significan las celebraciones litúrgicas. Durante algún tiempo, yo no sé aquí si tuvo lugar esto, yo recuerdo en Ávila que hubo una polémica y además bastante beligerante, con dificultades de comprensión de unos y otros, a raíz de la reforma conciliar. Mientras que las celebraciones litúrgicas transcurrían en latín, poco comprensibles, apenas tuvieron contendientes en las cofradías. Pero una vez que la liturgia fue afianzándose en la renovación propiciada por el concilio, ya sí hubo dificultades. Poco a poco se ha llegado a una compatibilidad, yo creo que fecunda, yo imagino que en pocos sitios ya será dificultosa, fecunda, de las celebraciones litúrgicas y de las cofradías. Yo tengo aquí, para que si caéis en la tentación sería una buena tentación, para que leyerais el primer apartado del capítulo 3 de la exhortación apostólica del Papa, que con palabras en latín así se conocen, con las primeras palabras en latín. Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. Y ahí, en ese primer apartado, que son unos 12 o 14 números, el Papa desarrolla diversos aspectos de lo que es la piedad popular, de una forma que es necesario reconocerlo, bastante original. Seguramente que podemos encontrar incluso hasta dificultades para entender algunas perspectivas, porque aunque todos hablamos la misma lengua, pero no todos entendemos bien todas las palabras. Y esto nos pasa, ya cada vez menos, pero nos puede pasar en relación con el Papa Francisco.
Yo creo que la manera más eficaz de hacer vigente el sentido de las cofradías es mantener su identidad. No se ceda a la hora de ver lo que es una cofradía, no se ceda a, podemos decir, asaltos que pueden venir a las cofradías de forma colateral. Ahí me parece que una cofradía, vosotros, que formáis parte de muchas cofradías, tiene varios rasgos que la identifican. Y profundizando en estos rasgos, vais a hacer más claramente vigente, en un momento determinado y también con garantía de futuro, perseverando en lo que significan las cofradías. Yo tengo aquí varios rasgos, que ahí me parecen todos ellos que confluyen en la identidad de lo que es una cofradía. En primer lugar, una cofradía quedaría vacía sin la fe y sin la piedad. Este es el corazón de una cofradía. Repito, la fe y la piedad. La piedad que puede tener derivaciones de carácter más popular. Pero sin duda que la piedad cristiana vive de la fe. ¿Qué celebramos nosotros en la Semana Santa? ¿Qué celebramos aquí en Valladolid con procesiones tan bellísimas? Celebramos los misterios de la pasión, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, queridos amigos, yo os invito a que siempre profundicemos en estos rasgos que son como el corazón de una cofradía. Fe y piedad. También la atención social. Hay algunas cofradías que tenéis ya, y las que no, pues haced lo posible. Alguna dedicación, alguna perspectiva de carácter social. Cofradía o hermandad o fraternidad tiene como palabra fundamental la hermandad cristiana. Por tanto, que en la aceptación de la fe en Dios entre también la pregunta que hacemos por las personas, por los hombres. Una atención de carácter social. En nuestras cofradías es muy importante también, y en este sentido cumplís una tarea de carácter cultural de primera magnitud, es necesario también el cultivo de la dimensión artística. Que las cofradías, con las procesiones, con las imágenes, tengan una auténtica calidad. No cedamos a la multiplicación de cosas con detrimento de lo que es la calidad. En una ciudad como Valladolid, donde tenemos imágenes de primerísima categoría, tenemos que cultivar el sentido también artístico, que forma parte del servicio a la sociedad. También la dignidad de las actuaciones. No hacemos actuaciones a la pata llana, sino con dignidad. A veces quizá, ahí me da la impresión de que se hacen con excesiva lentitud. Todavía en otros lugares la lentitud es indudablemente mucho mayor. En todo caso, que sea con dignidad en las actuaciones. Yo, por lo que he podido ver, ahí me parece que transcurren con gran dignidad. Por todo, por el ritmo procesional, por la música. También la música forma parte de los pasos. También por los hábitos de los cofrades, con dignidad. Otro aspecto que a mí me parece importante es el que haya un apoyo recíproco
de unos cofrades a otros y de unas cofradías a otras. Prestaos un servicio cuando alguien lo necesite. No queramos sobresalir unos a costa de otros. Tiene también la cofradía una significación en la que particularmente el Papa insiste en esos números que os he citado antes, del número 111 en adelante, son unos 15 números. Tiene también una significación para la transmisión de la fe y de la piedad en las familias. Vosotros lo sabéis por experiencia. Hay familias que por tradición forman parte de una cofradía. Es bueno también que los niños desde el principio vayan entrando en la transmisión de la fe. En ese proceso de iniciarles, evidentemente en la fe cristiana, pero también en este aspecto que aunque sea particular, pero tiene también mucho que ver con la transmisión de la fe. Vosotros tenéis materiales de vuestras cofradías, proporcionar también la historia de las cofradías, el sentido de la cofradía, el sentido de los pasos. Hay pasos realmente geniales, que también a través de ellos se haga la transmisión de la fe. La transmisión y la vitalidad de las cofradías y la continuidad en el tiempo y en el servicio que están llamados a prestar depende mucho de que mantengáis la identidad. Es evidente, una procesión del Viernes Santo, pongamos, no es lo mismo que la celebración de los oficios del Viernes Santo que tenemos en una parroquia. Es una complementación que también a través del servicio que prestáis a los fieles cristianos de la diócesis y también a los visitantes, yo desearía que los que vienen aquí a participar en nuestra Semana Santa, que es el momento culminante sin duda de nuestras cofradías, que reciban una interrogación sobre su fe. No simplemente vienen a pasar unos días de vacaciones, de descanso aquí a Valladolid, que reciban también una interrogación sobre su fe. Una cofradía, junto con la celebración, con el ambiente que se crea en la ciudad, es propicio todo ello para la identificación como cristianos. Convivan las cofradías en hermandad. No se necesita decir, pero tampoco está mal el recordarlo. Convivan en hermandad. Si hay cofradías, por ejemplo, pensemos, de la Virgen, se llevan muy bien. La Virgen de las Angustias y la Virgen de la Piedad y la Virgen de no sé qué, ellas se llevan muy bien. Que también se lleven bien las cofradías. Hay una dimensión mariana en la piedad que es muy importante. Yo he quedado sorprendido ahora cuando estuve unos cuantos días en Tierra Santa, que tuvimos allí una reunión de presidente de conferencias episcopales de Europa. También el patriarca latino de Jerusalén forma parte de esta reunión, porque si no, ¿con quiénes se va a reunir? Además el patriarca latino, porque hay otra multitud de ritos, pero son minoritarios y además con un gran peligro de, confiemos que de extinción no, pero ciertamente de disminución en el número de cristianos muy amplia. Pues bien, por lo que se refiere a la piedad popular, es muy importante el mapa que se pueda hacer de los santuarios marianos. Hay diversas perspectivas de la piedad popular, que duda cabe que una de ellas son las cofradías con la colaboración para la celebración de los misterios centrales, pero también el mapa de los santuarios marianos. En torno a la Basílica de Nazaret hay un pórtico
donde aparecen diversas representaciones de los santuarios más famosos del mundo. Para la transmisión de la fe y para la renovación de la fe es muy importante la devoción mariana. En este sentido, cultivámosla en nuestras familias, personalmente en nuestra vida. La transmisión de la fe se hace a través de la madre. No hay nacimiento sin madre. Y no hay nacimiento para la fe sin la presencia de la Madre Santa María, nuestra Madre y la Madre de nuestro Señor. Es muy importante que en el cristianismo haya también afecto maternal en la transmisión de la fe. Es muy importante. Las dimensiones de carácter más social y política que caben y que debe de haber, tienen que tener también una perspectiva complementaria por lo que se refiere al calor maternal. A la hora de iniciar a vuestros hijos, a vuestros nietos en la oración, que no falte nunca la presencia de la Madre. Es sin duda uno de los focos más fecundos en la piedad popular, el foco mariano. Hace pocos días hemos tenido la clausura del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús en Ávila. Cuando ella, Santa Teresa, quedó huérfana de madre, cuando tenía aproximadamente 12-13 años, ella buscó el refugio de la imagen de la caridad a la que pidió que fuera su madre. Que el calor en la transmisión de la fe venga en grandísima medida por la frecuentación de la piedad mariana y también por la visita a los santuarios. Yo creo que es una riqueza grande de la Iglesia Católica los santuarios marianos. Y está prácticamente empedrada la geografía de la Iglesia precisamente de estos santuarios. La devoción mariana cala hondamente en el alma de los creyentes, de los cristianos. Todos necesitamos madre. Todos. También las madres necesitan madre. En este sentido, el calor maternal que viene dado por Santa María la Virgen nos ayude en la transmisión de la fe. Pensad en vuestros hijos, en vuestros nietos pequeñitos. En relación con los santuarios marianos a veces hay sus dificultades, sus disputas. Un santuario mariano es un lugar de concentración de peregrinación. Y un santuario mariano no depende exclusivamente la validez y la fecundidad en la transmisión de la fe y de la piedad, no depende exclusivamente de la fiabilidad histórica. Hay santuarios en los cuales la garantía histórica es muy alta y en otros podemos apelar y fundadamente a la tradición. Yo recuerdo, por ejemplo, el santuario a donde mi pueblo con frecuencia va. Es una tradición medieval. Yo no sé si se podrá garantizar históricamente el que allí tuvo lugar aquella aparición, pero ciertamente anima a la piedad de los fieles esa concentración. De modo que en un santuario no es solo, repito, la fiabilidad. Ahora estamos con un problema de carácter europeo, ciertamente, y no solo europeo, que es el de las apariciones de Medjugorje. A veces en las apariciones hay elementos económicos de ventajas y de ganancias, eso lo purifiquemos. A veces también hay elementos de una especie como de fanatismo que quiere contaminar también la tradición histórica. En este sentido, no perdamos adultez crítica, pero aumente nuestra devoción cordial a la Virgen.
de los santuarios marianos de nuestro entorno, yo recuerdo en Palencia hay santuarios marianos de primerísima categoría. Hay una tradición acreditada de siglos a veces, pero yo no sé si en todos los casos, desde el punto de vista histórico, se podría garantizar. Pero ciertamente la piedad mariana es uno de los focos. Como también otro foco importante es el de, con la expansión en la piedad popular que tiene, que es bastante distinto. Por ejemplo, ha dado muy poco, digamos, ámbito a procesiones, pero es muy importante por otros capítulos. Me refiero al foco de Navidad. El foco de Navidad es también otro de los centros en el que la piedad popular se ha concentrado, y además con un carácter entrañable, con un carácter también infantil, con un carácter también popular de la misma forma de vivir. Los nacimientos se hacen a veces distintos en Euskadi que, por ejemplo, en Castilla. Y vemos cómo el nacimiento del Señor tiene que ver también con nuestras tradiciones culturales. Es otro foco. No lo despreciemos. En la medida de lo posible, a través de estos focos de piedad popular, los niños van incorporándose a una tradición creyente. Y para nosotros adultos nos despierta también la memoria de nuestros padres y de nuestros antepasados, y la memoria también del carácter entrañable de la fe. Hay en la evangelización de América, hoy estamos celebrando la fiesta todavía de San Martín de Porres, recordáis. Es un santo con muchísima frecuentación de su sepultura en Lima, en el convento de San Marcos de los Dominicos, precioso lugar, y se puede ver por la forma como San Martín de Porres vivió la fe, es una especie como de reflejo de cómo era la evangelización. Por ejemplo, en la homilía que tiene, preciosa homilía, que tiene Juan 23, en el día de la canonización, aparecen los aspectos más salientes de la piedad popular. Así fue evangelizada en gran medida América. Por ejemplo, aparece la pasión del Señor. Decía Juan 23, recogiendo lo que por la historia y por la tradición se podía recoger de San Martín de Porres, lloraba el santo delante del crucifijo pensando en los sufrimientos que había padecido. Como Santa Teresa, que quedó profundamente impactada por una imagen muy llagada que habían llevado al convento para la celebración de una fiesta. La pasión del Señor representada en imágenes, Santa Teresa siempre fue amiga de imágenes, ella lo dice, representada también en la adoración de la Eucaristía, menos curiosamente en la celebración de la Eucaristía, precisamente porque la celebración resultaba bastante más enigmática y escondida que lo que era después la adoración del Santísimo. Lo mismo la devoción a la Virgen. Y unida siempre las dos dimensiones, el amor a Dios y el amor al prójimo. Un cofrade, vosotros, igual que otros grupos cristianos, movimientos, comunidades, parroquias, etc., estáis llamados a transmitir el Evangelio, a ser evangelizadores. Y en esa perspectiva es en la que especialmente se mueve el Papa Francisco en esos números que os había indicado. La evangelización, por ejemplo, leo algunos de los trocitos, unos párrafos de esa exhortación apostólica del Papa. Por ejemplo, uno que ha subrayado mucho el Papa desde el principio, también en este último sínodo, y también es muy importante que nosotros lo recibamos. Por ejemplo, dice lo siguiente, para la transmisión de la fe. La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita.
cada uno de los cuales, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Que en vuestras cofradías estos rasgos de la transmisión de la fe se den, lugar de misericordia, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado. Hay imágenes bellísimas de las procesiones de nuestra Semana Santa que se prestan extraordinariamente a una meditación contemplando el rostro del Señor y el rostro de la Virgen. Y ahí podemos ir descubriendo todos y cada uno cómo el Señor nos mira, cómo nos pide que le miremos y cómo en ese cruce de miradas entre la suya y la nuestra aprendemos a mirar a las personas. Hay otro aspecto de esta piedad popular que desarrolla el Papa ahí en esos números. Todo cristiano, en la medida en que se ha encontrado con Jesucristo, ya no decimos solo que sea discípulo y misionero, sino que tiene que ser discípulo misionero. Yo os pido, queridos amigos y amigas, que desde vuestras cofradías, ahí se aprende a través de un foco especial, por ejemplo, de la contemplación del crucificado. Desde ese foco especial aprendemos lo que es ser discípulos del Señor y lo que debemos de ser como misioneros. Discípulos misioneros, no quedarnos solo interiormente en nuestra cofradía, salir también apostólicamente hacia el exterior. La fe cristiana, dice en otro lugar el Papa, ya con esto voy a ir terminando, la fe cristiana se va aclimatando en todas las culturas. No es lo mismo, por ejemplo, el Cristo de los Milagros de la ciudad de Lima, ni mucho menos, que como puede ser una procesión en relación con el Nazareno de nuestra ciudad, ni mucho menos. La misma fe cristiana echa raíces en una determinada cultura y en un determinado pueblo. Por eso la devoción popular no solo tiene ese núcleo profundo de la fe y de la devoción, tiene también un rasgo de nuestra propia idiosincrasia. Las imágenes que Gregorio Fernández aquí esculpió tienen mucho que ver con las personas con que se encontraba en la calle, como por ejemplo el apostolado del Greco o los apostolados, tienen mucho que ver con las personas que se encontraba en el Hospital Manicomio de Toledo. Es decir, la fe se encarna en las personas. Nosotros podemos al mismo tiempo, sin desprendernos de nuestra cultura, profundizar en la misma fe cristiana. Y con esto, ahora ya sí que termino, precisamente porque la fe popular, la piedad popular, es el fruto de evangelio inculturado, es por lo que tiene una fuerza, dice el Papa, evangelizadora que no podemos menospreciar. La piedad popular, nuestra piedad popular, es el evangelio inculturado. No nos quedemos solo con la belleza de la imagen. La belleza es lenguaje de la fe. La belleza es lenguaje de la piedad. Y claro que se puede hacer una catequesis, teniendo en cuenta una imagen y teniendo en cuenta una procesión y teniendo en cuenta el discurrir lento, sereno, acompañado por la música que nos dice mucho a nuestro interior. Es decir, en la piedad popular, el Evangelio se incultura. Con esta palabra se quiere decir
que el Evangelio se hace cultura expresiva para nosotros y lo entendemos perfectamente. Hay, por ejemplo, imágenes, pensemos, de Filipinas, del crucificado, que a nosotros nos resultan bastante más distantes, porque es justamente la imagen del crucificado en su cultura. Tenemos derecho en cada cultura a expresar la fe también a través de estas manifestaciones. Tenemos derecho. Lo que no puede ocurrir es que quede vacía por dentro. Una procesión, una imagen, no es solo belleza artística. La belleza artística es expresión. Dios habla también el lenguaje de la belleza. Dios habla también el lenguaje de la pobreza. Por ejemplo, esa imagen bellísima de el padre que acoge al hijo pródigo en el año de la misericordia, que está en el Museo de San Petersburgo del Hermitage. Es impresionante. Ahí nos encontramos con el padre que acoge a su hijo andrajoso, con las manos acogiéndolo en las espaldas, reconociéndolo como hijo. También la fe habla el lenguaje de ese deterioro de la persona, que vuelve con los pies deshechos, con los vestidos raídos, vuelve al encuentro con el Padre. Bien, lo de la piedad popular es muy variado, muy rico. Yo os invito a que esos números, desde el número 111 en adelante, en ese apartado 2 del capítulo 3, lo veáis. Vedlo, que nos puede ayudar. Nos proporciona la perspectiva propia del Papa de la devoción popular que él vivió en Buenos Aires, en Argentina, que no es exactamente la misma que con nosotros. Por ejemplo, el Papa tiene una gran devoción a la Virgen, y a San José. Por ejemplo, tiene una imagen en su habitación, San José durmiendo, en el sueño de que le despierta el ángel, y debajo de la imagen de San José pone todos los días los billetitos con las necesidades que él tiene. Está muy bien, a mí me parece muy bien. ¿Por qué no va a tener derecho también el Papa a esta manifestación de la piedad? Está muy bien. Como en conventos a veces también se tiene, también en vuestras casas, en nuestras casas, ¿por qué no vamos a poder tenerlo? Que la fe no aparezca desencarnada, que la fe aparezca encarnada, y encarnada en nuestro propio pueblo, en nuestra propia forma de ser.